Hey chicos, ¿qué tal? Ahora veamos cómo calcular la suma de ángulos interiores, pero para figuras un poco más complejas. Arranquemos recordando que en un triángulo la suma de ángulos internos es 180. Pero, ¿cómo haríamos para una figura un poco más compleja, como esta? Lo que vamos a hacer es comenzar a crear triángulos. O sea, vamos a la figura que tenemos acá, la vamos a partir en triángulos. En este caso, justo si trazo una línea, se parten en dos triángulos. Y cada triángulo era 180. Entonces acá sería 180 más 180. Entonces la suma de todos los ángulos internos sería 360. Fácil, ¿verdad? Sigamos practicando. Tengo esta figura y quiero saber la suma de ángulos internos. Entonces lo que voy a hacer es comenzar a formar triángulos. Por ejemplo, hago este trazo y acá tendría mis triángulos. Cada triángulo vale 180. Entonces, al sumar todo esto, me quedaría 540. Fácil, ¿verdad? Fíjate que estoy poniendo un triángulo a continuación de otro. Algo así como si fuera como un abanico, ¿no? Un triángulo a continuación de otro. Tiene un efecto abanico, repito. A ver, vamos a hacerlo acá también en esta figura. Entonces trazo estas rayas una a continuación de otra para que haya este efecto como de abanico, y cada triángulo es 180. Entonces 180 sumado, ¿cuántas veces? 4 veces, sería 180 por 4, sería 720. Y así de simple, a través de crear triángulos en la figura, hemos encontrado la suma de ángulos internos. Bien, ahora, ya que tenemos el método gráfico, lo que vamos a hacer es intentar encontrar una fórmula para así tener de manera rápida la suma de ángulos internos de cualquier figura. Comencemos con esta figura. Lo más simple que conocemos es el triángulo. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Tiene 3 lados. N vendría a ser el número de lados. Bien, entonces, ¿cuánto es la suma de ángulos internos acá? Sería 180. Pero vamos a expresarlo como 180 por 1. ¿Te parece? Porque es lo mismo, ¿no? 180 por 1 es lo mismo. Ahora veamos esta figura. Habíamos visto que esta figura se podía partir en dos triángulos y cada triángulo era 180. Entonces, toda la suma de ángulos internos sería 180 por 2, ¿verdad? Claro, 180 más 180, 180 por 2. Y esta figura tiene 4 lados, ¿verdad? Bien, entonces hay que intentar encontrar un patrón de recurrencia, ¿no? Un patrón de formación, pero relacionado con el número de lados. Fíjate qué te parece si lo vemos de esta manera. 180 por 3, que es el número de lados, pero menos 2. Porque fíjate, 3 menos 2 vendría a ser 1. Lo mismo vamos a hacer acá. Sería 4 el número de lados, pero menos 2. Y si hago esta resta quedaría 2, o sea, 180 por 2. ¿Te das cuenta? Entonces ya parece que hemos encontrado un pequeño patrón. 180, acá el número de lados, en este caso 3 por ejemplo, y le quito 2. Aquí 180, el número de lados, que sería 4, y le quito 2. ¿Te das cuenta? O sea, siempre como que se le quita 2 nada más. Fácil, ¿no? Vamos a seguir practicando. Veamos estos ejemplos. Tenemos esta figura y lo que hemos hecho es, esta figura la hemos partido en 3 triángulos y cada triángulo era 180. Así que toda esta suma sería 180 por 3. La cantidad de número de lados que tiene esta figura sería 5, ¿verdad? Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 5. Si lo hacemos de la manera práctica, sería 180 por n, que en este caso sería 5, pero siempre le quito 2, ¿verdad? Entonces 5 menos 2 sería 3, justo lo mismo que está acá, ¿verdad? Acá podemos hacer lo mismo en esta figura. Partimos en triángulos, uno a continuación de otro, así como lo estás viendo, y serían 4 triángulos, por eso sería 180 por 4. Aquí, si cuentas los lados, serían 6 lados. Entonces acá sería, ¿no? Esto se podría transformar en 180, n, en este caso 6, menos 2. Súper fácil, ¿no?
porque 6 menos 2 es 4. Y entonces todo cuadra, ¿no? Solamente está cambiando la forma. Bien, entonces, resumiendo, la suma de ángulos internos de cualquier figura va a depender del número de lados a través de esta expresión. 180 por n, que es el número de lados, menos 2. Siempre menos 2, ¿ok? Si por A o B no te acuerdas esta fórmula, no importa, porque lo único que tienes que hacer es graficar la figura y trazar triángulos, uno a continuación de otro, como ya hemos visto, y cada triángulo sería 180. Entonces, si lo haces de manera gráfica, chévere. Pero si la figura fuera un poco más difícil de dibujar, entonces tal vez convendría recordar esta expresión. Entonces, profe, pero me olvido la fórmula. Entonces, a través de gráficos pequeños como el cuadrado, el pentágono, el hexágono que te he mostrado en este tema, podrías darte cuenta del patrón de formación, ¿no? O sea, cómo es que yo he demostrado, ¿no?, a través de estos ejercicios previos, que la suma de ángulos internos efectivamente es 180 por n menos 2. A ver, veamos un ejemplo donde es un poco difícil hacer el dibujo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si n fuera 8? Entonces, si n fuera 8 ya sería un poco difícil porque habrían 8 lados. Entonces, eso ya como que se parece más como algo más como círculo, ¿no? Entonces, como que se hace difícil hacer el dibujo. Entonces, vamos a aplicar de frente la fórmula. Así que sería la suma de ángulos internos, sería 180 por n, en este caso 8, menos 2. Hago la operación, quedaría 6. Si sigo operando, 180 por 6, me quedaría 1080. Así de fácil. Bien, ahora antes de terminar, quisiera hacer esta observación. Cuando yo hago el método gráfico y pongo un triángulo a continuación de otro, puede ser en cualquier dirección. Lo único que debe de pasar es que debe estar un triángulo a continuación de otro. Eso lo llamo el efecto como abanico. Mira, acá hay como un abanico, ¿lo ves? Pero no necesariamente tiene que ser en esta dirección. Puede ser en otra dirección, por ejemplo esta. ¿Te das cuenta? Un triángulo a continuación de otro, ¿verdad? Y también se está apreciando el efecto como abanico. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos, en este caso, la misma figura, pero lo que estamos haciendo es crear el abanico, pero en otra dirección, ¿no? Pero al final sigue siendo un triángulo a continuación de otro. Y si tú observas, te darás cuenta que en cualquiera de los casos aparecen 3 triángulos. ¿Me entiendes? Entonces, no importa cómo lo veas, al final siguen apareciendo los 3 triángulos y por lo tanto la suma de ángulos internos en cualquiera de las maneras que lo dibujes va a ser la misma. En este caso, 180 por 3, porque son 3 triángulos. Nada más. Fácil, ¿verdad? Bien, practícalo un poco y eso sería todo por hoy. Espero que se haya entendido. Chao, chao. Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla.